un podcast de Cooperativa. Hay un factor común en los testimonios que hemos escuchado en este podcast. La caída del muro de Berlín tomó a los alemanes por sorpresa. Nadie o muy pocos esperaban que los acontecimientos de 1989 sucedieran tan rápido y de forma pacífica. Que ese año sería el clave para el largo anhelo de la reunificación y un momento trascendental para el destino de la Unión Soviética. Lo que escuchas ocurrió el 7 de octubre de 1989. Ese día la RDA festejaba sus 40 años, con grandes discursos, desfiles militares, tanques en las calles. Entonces ni siquiera los dirigentes políticos imaginaban el real impacto que iban a tener las protestas, que ya se prolongaban por varios meses. Por cierto, en paralelo a los festejos oficiales, había grandes manifestaciones populares en distintas ciudades de Alemania Oriental. Die Deutsche Demokratische Republik werde weitere 40 Jahre und darüber hinaus bestehen. Ich schlage vor, das Glas zu heben und zu trinken auf unseren Nationalfeiertag, den 14. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Por supuesto, el presidente del Consejo de Estado, Erich Honecker, era el anfitrión de la ceremonia de aniversario, con Mikhail Gorbachev como invitado de honor. Fue en este contexto que el líder soviético, impulsor de grandes reformas, hizo una declaración que sonó a advertencia. Creo que el peligro acecha a quienes no reaccionan al mundo real. La vida castiga a quienes llegan tarde. 33 días más tarde, cayó el muro. Las protestas que derribaron el muro de Berlín tuvieron principalmente un componente ciudadano, a una movilización de la que ya hemos escuchado en este podcast, pero ciertamente desde inicios de los 80 surgieron movimientos opositores que se organizaron en pequeños grupos que de forma clandestina buscaban fórmulas para hacer frente a la dictadura. Estudiantes, intelectuales, religiosos, músicos, escritores que luchaban por recuperar la libertad, intentando evadir la persecución del Estado. ¿Cómo se articulaba la resistencia en la antigua RDA? De eso se trata este episodio, de Un Solo País. En tanto, en el plano internacional, las noticias son de impacto mundial. Cae el muro de Berlín, estimado el hecho más importante de la década. No han valido para nada las barreras que ha colocado la policía entre la puerta de Brandenburgo y el espacio en el que estamos situados. Había una distancia de 30-40 metros, pero esas barreras han caído. La hora de la unión. Alemania ya no está dividida. La puerta de Brandenburgo va a ser el altar donde se celebre las bodas de las dos Alemanias. La puerta de Brandenburgo es hoy una especie de túnel del tiempo al que se asoman berlineses, otros alemanes. Un solo país. Lecciones de la historia. La reunificación alemana. Una presentación de Fundación Konrad Adenauer y Cooperativa Podcast. Episodio 6. Espacios de resistencia. I'm still very emotional on this time. For me, En 1989, Claudia Crawford era una joven dirigente de la oposición al régimen de la RDA. A sus 23 años, integraba el Nuevo Foro, una de las agrupaciones políticas ciudadanas creadas para exigir cambios en Alemania Oriental. Más tarde, en los 90, se integraría a la administración de Helmut Kohl, asumiría el cargo de ministra federal de Asuntos de la Familia, Mayores, Mujeres y la Juventud.
To understand the atmosphere in the months before the Berlin Wall broke down. Para entender el clima previo a la caída del muro tenemos que retroceder varios meses. No solo hablar de las últimas semanas, porque ese año comenzó con un clima diferente. Podría comenzar con las elecciones locales que tuvieron lugar en mayo de 1989. Fueron unas elecciones muy especiales. 1989. This was really a special one. I was at that time in a little town in Yo vivía en un pequeño pueblo en la mitad de Alemania, de unos 30.000 habitantes, entonces parte de la RDA. Pedimos que la gente votara en sus ciudades, y fue la primera vez en la ex RDA que en los días posteriores a las elecciones, aunque solo fueran locales, hubo grandes protestas reclamando que las elecciones fueron fraudulentas. So loud protests that these elections were fraud. Für die Wahlvorschläge der Nationalen Front der Deutschen Demokratischen Republik. 12.182.050 personas votaron por los candidatos del Frente Nacional de la República Democrática Alemana, equivalente al 98.85%. Wahlbeteiligung 98,77%. Everybody could feel there is a opposition inside of Entonces, society. después de las elecciones, todos podían ver que realmente había una oposición dentro de la sociedad, lo que no se había visto antes. Por supuesto que se sabía que podía haber gente que objetaba al Estado, disidentes, pero fue en ese momento, a inicios de mayo de 1989, que todo el mundo pudo ver que había ciertamente una oposición, y empezamos a expresar esa oposición. Los hechos que ocurrieron en los meses siguientes fueron increíbles. Then the next month, the developments were incredible. Pero los movimientos de oposición comenzaron a operar de forma clandestina ya a inicios de los 80. Obtuvieron cobijo en las iglesias luteranas, evangélicas y católicas, que eran consideradas territorio libre, espacios que parecían protegidos. Oficialmente los agentes del Estado, de la Stasi, no podían ingresar a recintos religiosos. Así lo recuerda desde Dresden Sibyl Schulze. Ich bin Kirchenmusikerin von Beruf und yo me dedico a la música, específicamente a la música de iglesia, y tuve mucho contacto con jóvenes dentro de las comunidades eclesiásticas y afuera de las iglesias. Siempre se estacionaban los vehículos de la Stasi, de la policía secreta de la RDA, para ver qué personas podrían formar parte de la resistencia. Y esa era una situación muy angustiante. Zählt zu dem Widerstand oder wer könnte sich hier formieren politisch. Und das war schon immer eine bedrohliche und auch eine ängstliche Situation. Ja, natürlich war das La iglesia fue un lugar de acogida para la gente que resistía al régimen, un lugar de encuentro para pensar estrategias. Hay que decir que nosotros no teníamos conciencia de que podía realmente caer el muro hasta septiembre y octubre del 89, y de hecho esto llegó como un milagro, que se abriera el muro y además que siguiera abierto. Existía la idea de que la frontera se volvería a cerrar. Hay que decir, eso sí, que en las iglesias sí había espías de la Stasi, pero eso fue algo que supimos tiempo después. Por ejemplo, nos enteramos de que un sacerdote que yo conocía, que él era de la Stasi, así que era una situación bastante loca. Para Claudia Crawford, el papel de las iglesias fue clave para asegurar que no haya violencia en las manifestaciones. Recuerda que fueron reiterados los llamados contra la violencia y por eso hoy se puede hablar de una revolución pacífica. In the former GDR, we had by the churches organized so-called En la antigua RDA, las iglesias organizaron a los llamados oradores de la paz. Se reunían cada lunes en las iglesias en todo el país, ya incluso 10 años antes. Y súbitamente, en septiembre de 1989, la gente comenzó a salir a las calles siguiendo a estos oradores de la paz. Primero eran pequeños grupos, por supuesto muy asustados, pero crecían cada semana. Recuerdo que en la ciudad en que yo vivía,
Tuvimos una primera marcha silenciosa en que no se dijo una sola palabra. Tienen que imaginarse 25.000 personas marchando por las calles en silencio y con velas en las manos. Sabes, aún se me pone la piel de gallina cuando recuerdo esto. Era tan increíble que la gente llenara las iglesias cada vez más, todas las semanas, incluso gente que no tenía nada que ver con la iglesia. Probablemente no tenían siquiera idea de cómo comportarse en una iglesia, porque nunca habían ido antes. O sea, en nuestro país, el Estado había sido muy exitoso en decirle a la gente que había que ser ateo, que Dios era una mentira. Y de repente, la iglesia se volvió muy importante para la gente, para pedir diálogo, libertad, pedir libertad de movimiento, de discurso, cosas simples. La gente no hablaba más que de estos acontecimientos y en algún momento, cada día, nos llegaban nuevas noticias. Que la policía había golpeado gente, que había gente detenida, que había movimiento de tropas entrenadas en los cuarteles preparadas para mostrar el poder del Estado. Tengo que admitir que en algún momento estaba segura de que llegaríamos a una guerra civil, que habría hechos muy sangrientos. Estaba muy asustada en estos meses, de agosto y septiembre. Fue un milagro para mí ver que probablemente todo ocurriría de manera pacífica. Fue increíble. Also zur ersten Frage, das war natürlich alles sehr düster und sehr ängstlich. Wir hatten auch immer Angst und haben irgendwas was jetzt Sin lugar a dudas, había miedo, nos acostumbramos a hablar en voz baja a ciertas cosas que no iban conforme al pensamiento del Estado. Cuando uno tiene miedo, uno habla bajito, un poco a escondidas. Ciertas cosas se conversaban solo si estabas afuera, por ejemplo en un puente, porque la Stasi estaba muy presente en la vigilancia de muchos espacios de la vida diaria. Hasta el día de hoy no he podido liberarme de esa sensación de no poder decir ciertas cosas en voz alta, pero de alguna forma nosotros con mi marido vivimos una vida de cierta protección. En nuestras familias había claridad de que no le íbamos a servir a la RDA, de que queríamos vivir una vida propia. Y además con mi profesión también tenía protección en algún grado de la iglesia. Diesem Staat DDR nicht dienen, so wie das möchte, sondern dass wir schon unser eigenes Leben führen, dass wir Christen wirklich auch unser Christsein auch gelebt haben in der Kirche. We could see in Poland already for almost 10 years, in 1981, we had Solidarność. So there was a huge opposition movement. And I remember talks with student colleagues where we were so upset. En 1981, casi 10 años antes, podíamos ver un gran movimiento opositor. Y recuerdo haber conversado con compañeros de clase y estábamos tan molestos de que en la RDA no pasara nada. Después tenemos a Gorbachev en la Unión Soviética en 1985. Nosotros empezamos a cuestionar a nuestros profesores en la universidad. Les decíamos, ¿qué pasa con las políticas de Gorbachev en la Unión Soviética? ¿Por qué no podemos hablar de la Glasnost o la Perestroika? No podíamos creer lo que estaba pasando y lo que había pasado es que el gobierno se había cerrado. Dejaron muy claro que no seguirían el camino que comenzó en Polonia, que no seguirían a la Unión Soviética. Ni siquiera podíamos leer publicaciones de la Unión Soviética. Y teníamos miedo de que cerraran las fronteras, de que ya ni siquiera pudiéramos viajar fuera del país. Pero el gobierno dijo, no cerraremos la frontera porque nadie saldrá del país. Pero no tenían idea de lo que estaba pasando en su propio país. Estaban tan alejados de la realidad de su propio país. Y entonces vimos como el régimen repentinamente se acercó a Ceausescu en Rumania y también a China. Y recordarán lo que pasó con el baleo de estudiantes en la plaza de Tiananmen en Beijing. Y yo en ese tiempo, en junio de 1989, comencé a tener miedo. Para mí estaba claro que de repente nos estábamos moviendo en una dirección que no se detendría, que la oposición estaba empezando a crecer, pero el gobierno por otra parte no se rendiría. Los hechos explotaron cuando la gente empezó a salir del país, porque cuando Hungría abrió sus fronteras fue una clara señal para que los alemanes orientales abandonaran la RDA a través de Hungría. Y en los últimos días de agosto y septiembre la gente empezó a asilarse en la Embajada de Alemania Occidental en Budapest,
en Praga y en Rusia. Entonces me pregunté por qué el gobierno no cerró la frontera cuando Hungría dejó pasar a la gente. En ese momento, Erich Honecker estaba enfermo y tenía problemas para decidir qué hacer. Ahora sabemos que el gobierno estaba inseguro, no sabía qué hacer. Y recordarás la famosa frase de Gorbachev en el aniversario 40 de la RDA, cuando dijo: la vida castiga a quienes llegan muy tarde. Entonces el gobierno reaccionó muy tarde, mucha gente se había ido. Había cientos de miles de refugiados, gente que escapó tratando de dejar el país que estaba en las embajadas. Y los ciudadanos de la antigua RDA vieron esto y esto les dio más fuerzas. Ich war damals in der Wendezeit mit unterwegs auf En Demonstrationen. 1989 participé de varias protestas contra el Estado de la RDA. Quería cambiarlo y hay que decir que realmente no creíamos que fuera a ocurrir lo que pasó, que el muro se fuera a caer. Con esta revolución tan pacífica, volver a hablar de ella realmente me conmueve. Diese tolle, auch noch friedliche Revolution, die mich immer wieder erschauern lässt, auch jetzt in dem Moment mit diesem And we were not heroes. Because I was member of the church, I'm Catholic, and so I knew about peace groups Y nosotros no fuimos héroes. Como yo soy católica y miembro de una iglesia, supe de los grupos de paz y de los ambientalistas. Estos eran los principales grupos de oposición porque trataban temas difíciles. Pedir el desarme de la RDA o pedir información sobre el estado del medio ambiente. Sabíamos todos que era un desastre y que a la RDA no le importaba la contaminación. Entonces era inmediatamente un acto político solo preguntar cuál era el estado de nuestros bosques, de nuestra tierra, de nuestra agua, de nuestro aire. Era algo político, entonces eran vistos como oposición. Y muchos de estos grupos se reunían en iglesias. Había grupos de intelectuales, escritores, compositores, músicos que eran vigilados por la Stasi. Y tenían miedo porque mucha de esa gente tuvo que salir del país. Fueron expulsados porque eran vistos como alborotadores, como un problema para el Estado. Pero la gran mayoría trataba de encontrar una forma de vivir una vida normal, tanto como era posible. And the huge majority tried to find a way and to live a normal life as good as possible. Die Deutsche Demokratische Republik wird weitere 40 Jahre unserer Karriere hinaus bestehen. Ich schlage vor, Я думаю, опасности только подстерегают тех, кто не реагирует на жизнь. ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. А тот, кто воспринимает импульсы, 12.182.050 gültige Stimmen gegeben. Das sind 98,4%. Un solo país. Es una presentación de Fundación Konrad Adenauer y cooperativapodcast.cl. Encuéntranos también en Spotify, iTunes y tu plataforma de podcast favorita. Niemand an die Absicht, eine Mauer zu bauen. Das große Privileg des Sozialismus ist die Freiheit von der Jugend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sehr aktuell. Die Deutsche Demokratische Republik wird weitere 40 Jahre. Mr. Gorbachev, tear down this wall.